renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 16 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las noticias más destacadas la mañana de hoy, que pasan sin duda alguna por lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Parece que las autoridades, esto lo decimos a título personal, que acompañan a Nicolás Maduro, no temen las consecuencias de este examen preliminar que está en marcha ante la Corte Penal Internacional, o que promueve, lleva adelante la Fiscalía de esta instancia judicial, y continúan las denuncias sobre violación a derechos humanos en Venezuela. Seguir más lejos, ayer hubo imputación contra el periodista Ronald Carreño, pero también hubo una acción de los cuerpos de seguridad del Estado contra una organización no gubernamental. Nuevamente ocurre esta situación. Le tocó el turno a Convite, esta organización que se dedica a ofrecer ayuda a adultos mayores en nuestro país. Se llevaron momentáneamente a su director, Luis Francisco Cabezas, supuestamente para interrogarlo. Luego lo dejaron en libertad en un procedimiento, atropellado, que lideraron las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuya organización, la propia Michelle Bachelet, ha pedido que sea disuelta por las denuncias que hay contra esta organización o cuerpos de seguridad. Nos acompaña Rafael Uzcategui, él es coordinador de PROVER, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Ellos, a lo largo del día de ayer, denunciaron esta situación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El caso de Convite, que no es el único. Ahora mismo recuerdo la última conversación que sostuvimos, nos decía Rafael Uzcategui, será un momento estelar el año que viene para organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y periodistas, pero no sé si estaba en su mente que estarían en la mira de los cuerpos de seguridad o la represión del Estado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué escuchamos? Sí, durante el día de ayer estuvimos acompañando a Luis Francisco Cabezas en la sede de la FAE, que está en el sector de La Quebradita, acá en Caracas, y la imputación que le hacían era por un tribunal asociado a delitos de terrorismo, donde se intenta criminalizar la recepción y distribución de ayuda humanitaria en nuestro país por recursos que habrían sido manejados por la actual Asamblea Nacional. Entonces, la gran conclusión que sacamos del día de ayer es que se está armando todo un expediente, se está armando un discurso, una narrativa para justificar en los próximos días la persecución contra los miembros de la Asamblea Nacional que van a estar en funciones hasta los primeros días de enero, y además contra la sociedad civil que ha venido acompañando a ese poder que tenía legitimidad de origen hasta el próximo hasta comienzos del año que viene. Entonces, aquí lo que se intenta es, como ya teníamos, utilizar a la próxima Asamblea Nacional, luego de estas elecciones tan irregulares y con una altísima porcentaje de abstención, utilizar la Asamblea Nacional como un espacio para aumentar la persecución a la disidencia, a la independencia de la sociedad civil, y también nosotros creemos que se van a aprobar y se van a discutir algunas leyes regresivas en materia de disfrute de derechos humanos. Así que sí, la sociedad civil va a tener un rol estelar el año que viene, y eso seguramente nos va a poner en la mira de estos mecanismos persecutorios. Sobre la orden de allanamiento, si existió, y el procedimiento contra Convite, ¿qué información puede compartir con nosotros? Bueno, el Tribunal Cuarto de Control de Caracas, allí se
En la orden de allanamiento se estaban buscando artefactos explosivos, armas, se estaban buscando, bueno, dinero en efectivo. Se llevaron, en un primer lugar, se llevaron equipos de computación y información administrativa de la sede de Convite. También se llevaron para interrogarlo a Luis Francisco Cabezas, que es su director. Él estuvo aproximadamente 2 horas y media en la sede rindiendo declaraciones. Allí había mucho interés sobre su presencia en los sectores populares, sobre las personas vinculadas a este plan de respuesta humanitaria, de dónde venían los fondos, cómo eran distribuidos, ¿no? Y además también su supuesta vinculación con actores y organizaciones políticas en nuestro país. Entonces, bueno, ayer se hizo una presión, hubo una reacción importante de la sociedad venezolana. Eso, por lo que el mismo Luis Francisco nos cuenta, motivó a que hubiera un cambio en el procedimiento y se le devolvieron los equipos de computación y el material administrativo, y que él fuera liberado, ¿no? Nosotros teníamos el temor en ese momento de que él se quedara allí detenido, privado de libertad, porque no es la primera vez que a las personas se detienen bajo engaño. Pero yo creo que toda la presión, todas las llamadas, toda la reacción de la sociedad venezolana sí continúa siendo muy importante para contener estas ofensivas autoritarias. Así que, bueno, ese procedimiento, ese proceso contra Convite sigue abierto. Y ya estamos pues informando a todos los organismos internacionales de protección sobre lo que está sucediendo. Hemos continuado dando las alertas de lo que pudiera pasar frente a la instalación de esta Asamblea Nacional con mayoría oficialista, y yo creo que esto sigue siendo un ejemplo de cómo el gobierno está intentando neutralizar un aspecto tan sensible como es la ayuda humanitaria en nuestro país en estos momentos, pero está dispuesto a pagar ese costo político con tal de tener una excusa para perseguir y criminalizar a los miembros de la saliente Asamblea Nacional y a todo el liderazgo social y político de nuestro país. Lo cierto es que golpeando las organizaciones no gubernamentales como Convite y hace algunos días Alimenta la Solidaridad, a quienes afecta es a los que menos tienen, a los más necesitados en plena crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decir? Sí, efectivamente el gobierno no tiene los suficientes recursos, ni la suficiente voluntad, ni la suficiente eficiencia para atender las necesidades de los venezolanos. Y todos estos recursos de la cooperación internacional, a los cuales el Estado también accede, porque eso hay que decirlo, cada vez están siendo más limitados en su actuación por este tipo de obstáculos, que bueno, que algunos son tan conocidos como el del día de ayer, pero todas las semanas, todos los días, las organizaciones que están abriendo comedores, que están distribuyendo medicamentos de manera gratuita, que están llevando asistencia médica y acompañamiento psicoemocional a las comunidades, a los sectores vulnerables, están sufriendo múltiples complicaciones debido a este decreto de estado de alarma y a toda la persecución y criminalización que hay contra su labor. Así que sí, efectivamente los sectores vulnerables en nuestro país pues cada vez tienen menos posibilidades de ser atendidos debido a esta amenaza que existe, que también pues atemoriza a las personas a que se acerquen a las organizaciones de derechos humanos que les pudieran brindar algún tipo de apoyo, ¿no? Nosotros creemos que la expectativa que tenemos es que el año que viene el gobierno pudiera, para poder tener algunos recursos y tener algún tipo de respuesta, iniciar un proceso de privatización a partir de lo que se ha conocido como la ley antibloqueo, y además legitimada, entre comillas, por la nueva Asamblea Nacional. Entonces, eso va a ser, bueno, van a ser nuevos desafíos para los derechos laborales de todas las personas de las empresas que van a sufrir esas circunstancias, pero el escenario que vemos para el año que viene, lamentablemente, es que se va a mantener esta emergencia humanitaria compleja, y seguramente esto va a obligar a que muchos venezolanos continúen saliendo de nuestro país. Varias inquietudes le traslado a Rafael Uzcategui, porque decíamos al inicio que da la impresión que las autoridades que acompañan a Nicolás Maduro no temen las consecuencias de este examen preliminar que está en marcha en la Corte Penal en su contra, que habla de elementos razonables para pensar que se están cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país. Es decir, estamos hablando de delitos atroces. Yo le pedí un comentario sobre este tema y las posibles imputaciones que podrían venir en el futuro, tomando en cuenta el compromiso que entendemos adquirió la fiscal
en este informe que presentó hace días de, terminar el proceso de examen preliminar probablemente a principios del año 2021. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que de lo más destacable de este informe sobre las actuaciones de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país, hay dos situaciones. Una es que sus conclusiones coinciden también con las recientes investigaciones de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, en el sentido de que existen razones para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad en nuestro país. Entonces, se han alineado esas dos conclusiones, y eso creo que nos genera pues una expectativa muy importante sobre la posibilidad de que se abra una investigación concreta sobre nuestro país. En segundo lugar, lo que tú has mencionado, que ya la Fiscalía de la Corte ha dado una fecha. Ellos dicen que para finales del primer semestre, así que para julio o agosto a más tardar deberíamos ya tener una decisión sobre nuestro país, y eso es una buena noticia, porque estos exámenes preliminares, debido a la cantidad de información que tienen que procesar, pueden durar muchísimo tiempo. Recordar que el de Colombia ya tiene más de 12 años, por citar un ejemplo próximo. Y en el caso de que se abriera un caso sobre nuestro país, sería un hecho histórico, porque por primera vez en América Latina la Corte Penal Internacional abriría una investigación. Creo que todos los insumos, todos los documentos, informes que han emitido organizaciones nacionales e internacionales han acelerado ese procesamiento de información, y es por eso que la Fiscalía se atreve a dar una fecha. Y nosotros tenemos, por supuesto, toda la esperanza, toda la expectativa y todo el énfasis puesto en que se abra un caso concreto sobre nuestro país. Por lo que uno pudiera leer de este reciente informe, hay mucho foco en las detenciones arbitrarias, y quizás por allí es que se va a tomar una decisión de autores materiales e intelectuales, la cadena de mando de las personas que serían imputadas en el caso que una investigación fuera abierta sobre Venezuela. Así que nos toca a las organizaciones, a toda la sociedad, no solamente seguir enviando información, sino también demostrar que esta simulación de justicia que está realizando el gobierno venezolano, las autoridades de Nicolás Maduro, para intentar evitar una decisión en su contra de la Corte Penal Internacional, no tiene la real voluntad política ni el respeto al debido proceso. Se han abierto casos, algunas personas que habían sido detenidas y que estaban sometidas a regímenes de presentación en tribunales en las últimas semanas han quedado bajo libertad plena, algunos casos que hemos llevado desde Prodea y de otras organizaciones. Y todo este funcionamiento atropellado de la Fiscalía venezolana y de las autoridades de nuestro país, lo que intentan es simular que las autoridades locales son suficientes para poder dar justicia e investigar debidamente a todas las situaciones que se han denunciado. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto no es así, pero nos tocará a nosotros entonces estar muy atentos a la evolución de estos procesos, de estos procedimientos, porque las últimas fases del examen preliminar precisamente tienen que ver con la complementariedad del sistema local, del sistema interno de administración de justicia, para investigar y para sancionar los casos. Así que tenemos que realizar ese trabajo de documentación para decir, mira, estos son casos que tienen tantos años que están detenidos, que es ahora a raíz de esta posibilidad de la apertura de un caso que se están convocando a los familiares de las víctimas, que se están haciendo algunas detenciones. Y bueno, pues vamos a continuar pues muy atentos, porque todos nuestros esfuerzos recientes están destinados a la Corte Penal Internacional. Si me permite, Rafael Luzcategui, tenemos que hacer unos pasos para ir a publicidad. No sé cómo está de tiempo. Nos gustaría continuar esta conversación al regreso, porque sobre lo que reflejaba la misión de determinación de hechos y el llamado que hicieron a los ciudadanos para que entraran en contacto con esta instancia independiente, bueno, nos genera mucho interés. Es decir, ¿qué otra información puede haber levantado o maneja esta instancia independiente que pidió justamente en su informe en Naciones Unidas a la Corte, a la Fiscalía, actuar con celeridad para ofrecer justicia y reparación a las víctimas en nuestro país? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solo el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que habla de elementos razonables para pensar que se están cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país, crímenes atroces para entendernos, sino, bueno, la acción de los cuerpos de seguridad del Estado que no se detienen. Nos acompaña Rafael Uzcategui de Provea, y yo le he dejado una inquietud acerca de los avances, si los conoce, del trabajo del grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, que pidió a los ciudadanos comunicarse directamente con ellos para denunciar sobre todo los delitos que figuran en el examen preliminar. Estamos hablando de tortura, usted me corregirá si me equivoco, estamos hablando de violencia sexual o con arreglo a lo que establecen los acuerdos internacionales, persecución a un grupo, colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, detenciones arbitrarias. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Sí, bueno, hay que recordar que esta misión independiente de determinación de derechos por resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a tener un nuevo plazo de trabajo de 2 años sobre nuestro país, y allí no solamente tienen que realizar nuevos informes, sino también actualizaciones orales sobre la evolución de sus investigaciones y la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y como tú has nombrado, una de las novedades de esta ampliación del mandato fue que se incluyó explícitamente los delitos de naturaleza sexual, debido a la cantidad de testimonios que ellos pudieron levantar en su primera fase de investigación sobre ese tema. Entonces, en sus 64 recomendaciones, las finales estaban dirigidas a la comunidad internacional, y una de ellas era dirigida a la Fiscalía, a la Corte Penal Internacional, pero otra que nos parece también igual de importante estaba dirigida a los diferentes estados sobre la posibilidad de que se aplicara la justicia universal sobre las personas que estaban siendo señaladas en su informe sobre la comisión de los diferentes delitos. Así que ya hay estos mecanismos de protección internacionales activados sobre nuestro país. Se está acabando, afortunadamente, el tiempo de los buenos oficios diplomáticos que caracteriza este tipo de gestiones, y ya comienzan entonces a aparecer ante la repitencia de las situaciones, ante la ausencia de correctivos por parte de las autoridades venezolanas. También hay que recordar de que no se respondieron las solicitudes de información de la misión independiente de determinación. De hecho, ni se les permitió su ingreso al país. Así que este tipo de actuaciones el Estado venezolano lo que ha hecho es escalar, aumentar los mecanismos sobre nuestro país, y ya comienzan entonces a aparecer la posibilidad de que sea la justicia internacional la que actúe sobre estas diferentes situaciones. Así que ellos ya están trabajando sobre nuestro país, ya han continuado levantando información. En su primer informe hubo algunas situaciones que ellos decían que tenían que ser objeto de nuevas pesquisas, de investigaciones mucho más profundas. Por ejemplo, la responsabilidad de los jueces y los fiscales en nuestro país en los diferentes delitos y crímenes contra la humanidad. Ellos decían que eso tenía que ser objeto de futuras investigaciones,
Así que, además de los elementos que ya vimos en su primera investigación, seguramente van a ampliar en otras situaciones que por razones de tiempo y por las diferentes limitaciones no pudieron abordar en su primera investigación. Así que ya están trabajando sobre Venezuela y además sus diferentes investigaciones siguen siendo pues un insumo importantísimo para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nosotros en las investigaciones, en el levantamiento de información, te puedo decir que las detenciones arbitrarias en Venezuela disminuyeron durante el mes de septiembre del año pasado con respecto a los meses anteriores, y efectivamente, aunque es imposible desmontar el aparato de persecución y represión en nuestro país que se encuentra instalado, sí hemos visto que hay preocupación por parte de algunas autoridades, y esto ha tenido un efecto importante en disminuir por lo menos la cantidad de violaciones a los derechos humanos que registramos en Provea durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Rafael Luzcategui, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, hablando de la situación de derechos humanos, que pasa por los presos políticos en nuestro país. Ayer, el doctor Joel García, quien nos acompaña a esta hora, abogado del periodista Roland Carreño y de otros presos políticos, informaba que finalmente fue imputado el comunicador. Y yo le pediría un primer comentario, doctor, a la luz de la conversación que venimos sosteniendo con Rafael Luzcategui a propósito de la justicia internacional, del informe presentado por la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, cómo encuadrar estos casos, como el de Roland Carreño. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenos días a todos, buenos días Rafael, buenos días a ti. Mira, efectivamente, ¿cómo encuadrarlo? La detención de Roland Carreño es una detención arbitraria, como así lo ha señalado en reiteradas oportunidades el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias con otros presos. El caso de Requesén, el caso de Roberto Marrero, el caso del capitán Hernández de Acosta, etcétera. Son muchos los casos. El Roland Carreño, sabemos a qué se dedica, quién es Roland Carreño. Y para su aprehensión, le fue puesto, como decimos en Venezuela, sembrado un fusil AM-15 calibre 5.56 para poderlo detener. Ayer pudimos conocer que Roland Carreño no solamente fue aprehendido, imputado, sino que ya fue acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir. Lo peligroso de esto, y lo señalaba Luzcategui, que hay un aspecto que está pendiente por determinar en esta misión de determinación de los hechos en Venezuela, es sobre cómo están involucrados o si están involucrados jueces y fiscales en todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos. Y yo que tengo varios casos y desde hace muchos años estoy ejerciendo la defensa de muchos presos políticos, te puedo decir que sin el concurso de jueces y fiscales esto no fuera posible. Los jueces y fiscales son precisamente el instrumento que se encargan de ejecutar estas órdenes que emanan quizás de un ente gubernamental superior, pero son ellos. En el caso de Roland Carreño, que estamos hablando específicamente de él, no fuese posible mantenerlo privado de su libertad si el juez no fuera complaciente con lo que estableció el Ministerio Público. El Ministerio Público le señala de varios delitos, de 4 delitos, pero no fundamenta en qué se basa para acusarlo de esos delitos. Y el juez, cuando dicta la privativa judicial de libertad, igualmente carece de fundamentación el por qué Roland Carreño se considera que está incurso en esos delitos. Es decir, no adecua la conducta a los tipos penales. Pero peor aún es que nosotros ejercemos los recursos de impugnación de apelaciones ante el Tribunal Superior, lo que se denomina como Corte de Apelaciones, y esa Corte de Apelaciones igualmente le va a dar razón a la Fiscalía y al juez, y a nosotros nos va a declarar sin lugar. Sin el concurso de, además de la policía, jueces y fiscales, no fuera posible ello. Además de que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia igualmente complaciente y una ausencia total de la Defensoría del Pueblo
y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. Si me permite, doctor García, me dice que tenemos que hacer una pausa muy breve para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque nos interesa mucho conocer lo que usted comparte con nosotros, la ausencia de pruebas, tomando en consideración la gravedad de la imputación que usted comparte y que ayer hacía pública en redes sociales contra el periodista Roland Carreño. Lamentablemente no es el único caso de este tipo que conocemos y seguramente no es el único que a usted le ha tocado llevar. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos con Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pasa por el informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional en una situación inédita. Lo decíamos ayer, jamás habíamos llegado tan lejos en una instancia judicial de esta naturaleza en relación a las investigaciones para que los responsables por violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, se presenten ante la justicia, en este caso posiblemente internacional. Nos acompaña el doctor Joel García y yo le dejaba una inquietud acerca de lo que él menciona, que figura, por cierto, doctor, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que habla sobre la independencia, o la falta de independencia, mejor dicho, del Poder Judicial en nuestro país, la responsabilidad de todos los funcionarios involucrados en estos casos. Y tomo como punto de partida lo que usted menciona. Con relación a Roland Carreño, los delitos son francamente graves y nos dice usted que no han presentado pruebas para sostener esa acusación. ¿Qué puede decirnos? Fíjense. En el caso de Roland Carreño, yo les puedo decir que el fiscal manifestó en la audiencia de presentación como los argumentos de su escrito acusatorio de que Roland Carreño fue detenido cuando consigo cargaba un fusil AM-15 calibre 5.56. Por supuesto que ese fusil va a existir porque eso se lo pusieron ellos, además de $12,000 en efectivo, que por supuesto lo pusieron ellos, y 2 mapas de Venezuela con una ruta señalada desde Caracas hasta Cúcuta, que ellos dicen que es la ruta que utilizó Leopoldo López para salir de Venezuela. Además de que Roland Carreño funge como el operador financiero de los miembros de la oposición y para financiar grupos terroristas que pretenden, que piensan atentar contra el Ejecutivo Nacional y contra las elecciones parlamentarias que se celebraron el pasado 6 de diciembre. Esa es la relación fáctica del Ministerio Público. Pero ahora bien, ¿en qué se sustenta todo eso? Se sustenta única y exclusivamente en un informe de contrainteligencia que produce la FAES. Una persona anónima que dice que Roland Carreño es la persona que está encargada de ejecutar todos estos planes. No existe absolutamente más nada. Y para ellos, no sé, quizás ponerle página a la acusación, lo que hacen es colocar
lo que dicen algunos juristas, lo que dicen algunos doctrinarios estudiosos del derecho sobre qué es el delito de conspiración, qué es el delito de legitimación de capitales, qué es el delito de financiamiento del terrorismo, etcétera. O sea, argumentan doctrina, pero no adecúan, no dicen cuál es la conducta que se le reprocha a Roland Carreño y que encaja perfectamente en el tipo penal. Eso no existe. Y peor aún, es que lo dice el Ministerio Público y el juez José Maximino Márquez lo avala con su fundamentación para dejarlo privado de su libertad, hace exactamente lo mismo. Si no existiese esa complicidad necesaria, porque son cómplices necesarios del Ministerio Público y de los jueces de la República, esto no estuviera pasando. Ahora, la Corte Penal, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de decir de que hay elementos razonables para pensar, estimar de que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Ya la Fiscalía determinó de que esa Corte es competente porque Venezuela es signataria, ratificó el Estatuto de Roma y además que los delitos están contemplados en el Estatuto de Roma. Ya pasamos esa fase. Ahora nos corresponde ver la fase de admisibilidad, pero para ello ya vemos que el gobierno, a fin de retardar ese proceso, ha empezado a dar unos visos de una apariencia de que en Venezuela hay justicia. Por ejemplo, vimos cómo el 9 de octubre la Sala de Casación Penal, en ponencia de Michael Moreno, revocó y anuló la acusación que se había hecho contra los funcionarios de la DGCIN que mataron al capitán Rafael Acosta Arévalo, y ahora sí los acusaron por el delito de homicidio calificado, ahora sí los acusaron por el delito de tortura y no por los delitos que Tarek William Saad anunció en su momento, que era un homicidio preteritencional con causal, es decir, que ellos no tenían intención de matarlo, sino simple y llanamente de lesionarlo. Entonces, con eso, ellos van a mandar esas informaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para ellos dar apariencia de que en Venezuela se está investigando verdaderamente, de donde que en Venezuela hay imparcialidad, independencia en esos tribunales y en el Ministerio Público, para así de alguna manera retardar. Lo alentador es que la fiscal anunció en esa presentación que hicieron ante los miembros que son parte de ese Estatuto de Roma, es que piensa terminar o concluir con esta fase el primer semestre del año 2021. Pero aquí van a empezar a dar esos visos de que en Venezuela hay una justicia. Aceleraron enormemente el juicio del magnicidio, el de Óscar Pérez, ambos casos estoy yo asistiendo a personas allí, y van aceleradamente. Por ejemplo, ayer salimos ya casi pasadas las 9 de la noche del caso del magnicidio. En el caso de Óscar Pérez tuvimos audiencia ayer y tenemos audiencia nuevamente mañana, porque quieren terminar todos esos juicios. Ellos quieren condenar rápidamente para decirle a la Corte Penal Internacional, no, lo que pasa es que en Venezuela tenemos terroristas, en Venezuela tenemos personas que han atentado contra el Estado venezolano, pero seguramente, y así la presión internacional lo va a hacer, de que la Corte Penal Internacional, en la figura de su fiscal, necesariamente tiene que decir que en Venezuela no hay independencia judicial de los órganos jurisdiccionales, no hay independencia del Ministerio Público para investigar estos hechos, amén de que ellos están involucrados, quienes pretenden investigar están involucrados en tantas violaciones a los derechos humanos. Doctor Joel García, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. A nosotros se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.